Hola, bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema fascinante, la criptografía y la protección de datos. Vamos a usar como guía el material del módulo 2 que nos compartieron. La idea es entender mejor cómo funcionan esos candados digitales que usamos a diario. Y bueno, ¿qué necesitamos saber para mantener seguros nuestros secretos, nuestros datos personales? Para empezar, ¿nos podrías dar una visión general? En el día a día, ¿por qué son tan cruciales estos conceptos? Sobre todo pensando, no sé, en la realidad chilena actual. Claro. Mira, hoy la información es un activo valiosísimo, ¿no? Protegerla, o sea, asegurar su confidencialidad, que no se altere la integridad y que esté disponible cuando la necesitamos, es fundamental. Para todos, para personas y para empresas. Y en Chile esto es aún más relevante con normativas como la Ley 21096, que regula específicamente cómo se tratan los datos personales. Ya no es solo algo técnico, ¿sabes? Hablamos de confianza, de reputación y de cumplir la ley, que es obligatorio. Entendido. El material del módulo menciona 3 conceptos clave: cifrado, hashing y firmas digitales. ¿Podríamos decir que son como los pilares para enfrentar estos desafíos de seguridad que comentas? Exactamente, son como las herramientas base. Empecemos por el cifrado. Imagina que quieres mandar un mensaje secreto, que solo lo pueda leer la persona a la que va dirigido. Sí. Bueno, el cifrado es básicamente eso. Transformar información que se entiende en un código que no se entiende, lo que llamamos texto cifrado. Se usan algoritmos y una clave. Su objetivo principal es la confidencialidad, que nadie más lo lea. Y hay como 2 tipos principales, Está el cifrado simétrico. Este usa una única clave secreta, que tienen que conocer tanto el que envía como el que recibe. Ajá. Es muy rápido, muy deficiente. Por eso se usa mucho para cifrar discos duros, archivos o en la mensajería instantánea. El algoritmo AES, Advanced Encryption Standard, es como el estándar hoy en día. WhatsApp, por ejemplo, lo usa para proteger las conversaciones. Y por otro lado está el cifrado asimétrico. Este es un poco distinto. Usa un par de claves que están relacionadas matemáticamente. Una es pública y la otra es privada. Pública y privada, ¿cómo funciona eso? La clave pública la puedes compartir con quien sea, no hay problema. La privada es así, tienes que guardarla bajo 7 llaves. Lo interesante es que lo que cifras con la clave pública solo se puede descifrar con la clave privada correspondiente. Ah, ok. Y también al revés, que eso sirva para las firmas digitales, pero ya llegaremos. Este método es más lento que el simétrico, pero es clave para comunicarse de forma segura por Internet, donde no conoces de antemano a la otra parte. El algoritmo RSA es un ejemplo clásico aquí. ¿Y podrías darnos un ejemplo concreto de ese cifrado asimétrico? ¿Algo que usemos, no sé, acá en Chile? Claro. Mira, el protocolo HTTPS. Ese candadito verde que ves en el navegador cuando entras a un sitio de comercio electrónico, ponte tú, falabella.cl, o cuando haces trámites en tu banco online. Sí, el candado. Exacto. Cuando pones datos sensibles como el número de tu tarjeta, tu navegador usa la clave pública del sitio web que obtiene del certificado del sitio para cifrar esa información. Entiendo. Y solo el servidor del sitio, que tiene la clave privada que corresponde a esa pública, puede descifrar los datos. Así, aunque alguien intercepte la comunicación, no puede leer tu número de tarjeta. Viaja segura. Y esto nos lleva a un punto importantísimo: la gestión de claves. Fíjate, da igual qué tan bueno sea el algoritmo descifrado, AES, RSA, el que sea. Sí. Si la clave secreta, o la privada en el caso asimétrico, se pierde, te la roban o simplemente no la cuidas bien, toda la seguridad se va al tacho. Es vital generar claves fuertes, guardarlas de forma segura. A veces se usan unos aparatitos especiales, los HSM, Hardware Security Modules, para protegerlas mejor. Y también hay que rotarlas, cambiarlas cada cierto tiempo. Hay casos incluso de pymes chilenas que han perdido acceso a bases de datos enteras porque borraron o perdieron la clave de cifrado. Imagínate, afecta la disponibilidad de tu propia información. Uf, qué delicado. Entendido lo del cifrado, para mantener las cosas secretas. Ahora, el material habla del hashing. Lo describe como una huella digital. ¿Qué problema soluciona esto? ¿Es diferente al cifrado? Muy diferente. Buena pregunta. Si el cifrado es para ocultar, el hashing es para verificar. A ver, imagina que bajas un programa de Internet o un documento importante.
¿Cómo sabes que es el original, que nadie le metió mano en el camino? Claro, que no esté adulterado. Exacto. El hashing crea una huella digital, un valor hash, que es único para ese archivo o dato específico, y es de tamaño fijo, da igual si el archivo es enorme o chiquito. Lo clave es que si cambias un solo bit de información en el archivo original, el hash resultante cambia por completo. Así que su función principal es garantizar la integridad, que los datos no han sido modificados. Ah, ya veo. Y ojo, es un proceso de una sola vía. A partir del hash no puedes obtener los datos originales. No es para esconder información, sino para comprobarla. ¿Y un ejemplo práctico de cómo se usa? Pues mira, al descargar software, por ejemplo, del portal del SI, del Servicio de Impuestos Internos, muchas veces, junto al link de descarga, publican el hash del archivo, calculado con un algoritmo como SHA-256. Cierto. A veces lo he visto. Bueno, tú descargas el archivo, calculas su hash en tu propio computador, hay herramientas para eso, y lo comparas con el que publicó el SI. Si son idénticos, puedes estar bastante seguro de que el archivo que tienes es el original, sin alteraciones ni virus añadidos. Se usa muchísimo para verificar la integridad de respaldos, por ejemplo, y también es fundamental para guardar contraseñas de forma segura. ¿Contraseñas? ¿Cómo? Sí, en vez de guardar tu contraseña tal cual en la base de datos, lo cual sería un desastre si se filtra, lo que se guarda es el hash de tu contraseña. Cuando inicia sesión, el sistema calcula el hash de la contraseña que tú pones y lo compara con el hash guardado. Si coinciden, te deja entrar. Ah, tiene sentido. Así, si alguien roba la base de datos, no obtiene las contraseñas directamente, solo los hashes. Entidades como Banco Estado usan esto, con algoritmos como SHA-256. Y bueno, ni hablar de su importancia en tecnologías como blockchain, es una pieza clave. El módulo daba ejemplos interesantes, ¿no? Una empresa de exportación que pilló cambios en precios, una universidad que detectó notas alteradas. Todo gracias al hashing. Asegura que la información es la que debe ser. Exactamente, asegura la integridad. Vale. Y el tercer pilar, las firmas digitales. El material dice que combinan lo anterior. ¿Para qué sirven estas? Las firmas digitales atacan otros dos problemas clave. Primero, ¿cómo sé quién me mandó realmente este documento? Eso es la autenticidad. Y segundo, ¿cómo me aseguro de que no lo cambiaron desde que lo firmaron? Eso es, de nuevo, la integridad. Y sí, usan tanto hashing como cifrado asimétrico. El proceso, simplificándolo un poco, es así. La persona que envía el documento calcula primero el hash de ese documento. La huella digital. Eso es. Luego, cifra ese hash, no el documento entero, con su clave privada. Lo que resulta de eso, junto con el documento original, es la firma digital. Entiendo. ¿Y cómo se verifica? El que recibe el documento puede usar la clave pública del remitente, que se supone que es conocida, para descifrar el hash que venía firmado. Además, calcula el hash del documento que recibió por su cuenta. Si los dos hashes coinciden. Funciona. Sabes que lo envió esa persona y que el documento no cambió. Exacto, autenticidad e integridad. Un ejemplo clarísimo en Chile son las facturas electrónicas del SII. Todas llevan una firma digital. Esa firma, basada en estándares como RSA y SHA-256, es lo que les da validez legal, asegura quién la emitió y que el contenido es el correcto. Pero claro, para que esto funcione, necesitamos estar seguros de que esa clave pública realmente pertenece a la persona o empresa que dice ser. Cierto. ¿Cómo se sabe eso? Ahí es donde entran los certificados digitales. Son como un carnet de identidad digital. Los emiten entidades de confianza llamadas Autoridades de Certificación, o CA. En Chile, un ejemplo conocido es ICERT. Estos certificados vinculan una identidad verificada, una persona, una empresa, con su clave pública. Es lo que tu navegador comprueba cuando visitas un sitio seguro, como el de tu banco. Revisa que el certificado sea válido, que esté emitido por una CA confiable y que corresponda al sitio que estás visitando. Ah, por eso a veces salta una advertencia si un sitio tiene un certificado raro. Justamente, ha habido casos de sitios falsos que intentan clonar a empresas. Y muchas veces el certificado inválido o sospechoso es la primera señal de alarma para el usuario. Es como un pasaporte digital que acredita quién está detrás de esa clave pública. Fascinante cómo se entrelazan todos estos conceptos. Cifrado, hashing, claves, certificados. Pero bueno, la tecnología avanza y las amenazas también.
El módulo 2 toca un tema que suena casi a ciencia ficción, pero que es una preocupación real. La computación cuántica. ¿Cómo amenaza esto a nuestros candados digitales actuales? Ese es el gran tema a futuro en ciberseguridad, sí. A ver, las computadoras cuánticas, que todavía están en desarrollo pero avanzan, tienen el potencial de hacer cálculos increíblemente más rápido que las computadoras normales, pero solo para ciertos tipos de problemas. ¿Y cuáles problemas? Pues justamente los problemas matemáticos en los que se basa la seguridad de muchos de nuestros algoritmos de cifrado actuales, especialmente los asimétricos, como RSA. RSA se basa en que es muy difícil para una computadora normal descomponer un número enorme en sus factores primos. Entiendo. Pero resulta que un computador cuántico lo suficientemente potente podría, teóricamente, resolver ese problema de factorización relativamente fácil usando algoritmos cuánticos como el de Shor. ¡Wow! ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que todos los datos que hemos cifrado hoy con RSA y algoritmos similares podrían, en teoría, ser descifrados en el futuro cuando existan esas computadoras cuánticas. Comunicaciones que hoy consideramos seguras como HTTPS, las VPNs, podrían volverse vulnerables. Sería un golpe brutal a la confidencialidad y la integridad. ¡Qué miedo! ¿Y qué se está haciendo al respecto? Bueno, la comunidad criptográfica mundial no está de brazos cruzados, ¿eh? Ya se está trabajando a toda máquina en lo que se llama criptografía postcuántica. Postcuántica. Sí, son nuevos algoritmos de cifrado que se están diseñando para resistir ataques tanto de computadoras clásicas como de las futuras computadoras cuánticas. Se basan en problemas matemáticos diferentes, que se cree que son difíciles incluso para las cuánticas, como problemas basados en retículos, lattice-based u otras áreas. Hay organismos como el NIST en Estados Unidos que ya están en pleno proceso de seleccionar y estandarizar estos nuevos algoritmos. Es un área súper activa ahora mismo. Un desafío enorme, sin duda. Ahora, volvamos un poco a tierra. ¿Cómo aplicamos todas estas herramientas criptográficas para proteger algo tan sensible como nuestros datos personales? Es un tema candente en Chile, especialmente con la Ley 21096. ¿Por qué es tan vital proteger esta información? Es que proteger los datos personales es crucial por un montón de razones que se conectan. Primero, y lo más obvio, por la privacidad de cada uno. Una filtración de datos puede llevar a robo de identidad, fraudes, discriminación, incluso acoso. Claro. Segundo, por la confianza. Para cualquier empresa, sobre todo las que manejan datos de clientes, como las que asesoramos en Atanortec, la confianza es un pilar. Una brecha de seguridad, bueno, hemos visto casos en el retail chileno donde bases de datos sin cifrar adecuados se filtraron. Eso puede destruir años de reputación en días. Tercero, está el cumplimiento legal. La Ley 21096 en Chile es clara. Hay obligaciones sobre cómo tratar los datos personales, y eso incluye implementar medidas de seguridad. Si no cumples, te expones a multas bien altas, que pueden llegar hasta 50.000 UF. No es broma. 50.000 UF. Es muchísimo dinero. Evidente, notificar a la gente, reparar los sistemas, la pérdida de clientes. Es un golpe financiero fuerte. ¿Podrías recordarnos los puntos clave de esa Ley 21096 que las organizaciones en Chile no pueden olvidar? Claro, la ley se basa en principios importantes. Por ejemplo, necesitas el consentimiento informado de la persona para tratar sus datos, salvo algunas excepciones. El consentimiento. Sí. Luego, las personas tienen derechos sobre sus datos. Pueden pedir acceso, rectificarlos, cancelarlos o eliminarlos, oponerse a ciertos usos. Son los derechos ARCO básicamente. Acceso, rectificación, cancelación, oposición. Exacto. Además, la ley obliga a implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos. Ahí es donde entra el cifrado, el hashing, controles de acceso, etc. Y bueno, como dijimos, establece sanciones si no cumples. Piensa en una clínica. Necesita tu consentimiento para tu ficha médica y debe usar seguridad, como cifrado, para protegerla. El material también habla de las políticas de privacidad. ¿Qué rol cumplen en todo esto? Son fundamentales para la transparencia y el cumplimiento. La política de privacidad es ese documento donde una empresa explica de forma clara y sencilla qué datos personales recoge, para qué los usa, cómo los protege, si los comparte con alguien más, cuáles son los derechos de las personas y cómo pueden ejercerlos. Tiene que ser fácil de entender, ¿no? Exacto. Debe ser accesible, clara, completa. Es clave para cumplir con la Ley 21096, claro, pero también para generar confianza, que la gente sepa qué pasa con su información.
Hemos ayudado a pymes de e-commerce a actualizar sus políticas, explicando, por ejemplo, qué tipo de cifrado usan, RSA, AES, y eso les ha ayudado a evitar problemas y a mostrar seriedad. Y para proteger los datos en sí, el módulo menciona dos técnicas con nombres un poco parecidos: anonimización y pseudonimización. ¿Cuál es la diferencia? Sí, suenan parecido pero son distintas. Ambas buscan reducir el riesgo de identificar a una persona a partir de sus datos, pero lo hacen de forma diferente. La anonimización busca modificar los datos de tal manera que sea imposible volver a identificar a quién pertenecen. Se eliminan o generalizan los identificadores directos e indirectos. Se busca que sea irreversible. Irreversible. ¿Para qué se usa? Es ideal para análisis estadísticos generales, investigación científica, estudios de mercado o agregados, donde no necesitas saber de quién es cada dato individual, solo ver tendencias generales. Una clínica podría anonimizar historiales, eliminando roots, nombres, y poniendo rangos de edad en vez de la edad exacta, por ejemplo. Entiendo. ¿Y la pseudonimización? La pseudonimización es diferente. Aquí reemplazas los identificadores directos, como el root o el nombre, por un código o un seudónimo. La clave es que este proceso es reversible. Existe una tabla o una clave separada y segura que permite volver a vincular el seudónimo con la identidad original. Ah, o sea, se puede volver atrás si tienes la clave. Exacto. Esto permite hacer análisis más detallados sobre los datos, manteniendo cierto nivel de utilidad, pero sin exponer directamente la identidad en el conjunto de datos principal. Un banco podría usar códigos internos en vez de roots para analizar patrones de transacciones y detectar fraudes, por ejemplo. La clave de reversión la guardan aparte y muy protegida. Entonces la diferencia clave es la reversibilidad. Esa es. Y el nivel de protección versus la utilidad que necesitas de los datos. La anonimización protege más la identidad, pero pierdes detalle en los datos. La pseudonimización te da más detalle, pero el riesgo existe si la clave de reversión se ve comprometida. ¿Y se usan estas técnicas en Chile? Muchísimo. En la banca, para análisis de riesgo y fraude. Pseudonimización. En retail, para personalizar ofertas sin exponer todos los datos, políticas, cifrado, a veces pseudonimización. En salud, para investigación, anonimización. Incluso en minería, para gestionar datos de empleados de forma más segura. Pseudonimización. Hemos visto casos de filtraciones donde la falta de estas técnicas o de un buen cifrado multiplicó el daño. A veces nos toca ayudar a implementar esto después del incidente. Entonces, volviendo a la famosa tríada CIA que mencionaste al principio, confidencialidad, integridad, disponibilidad, estas técnicas como anonimización y pseudonimización ayudan principalmente a la confidencialidad, ¿cierto? Incluso si alguien logra entrar. Exactamente. Son medidas que refuerzan directamente la confidencialidad. Si se filtra una base de datos pseudonimizada, el impacto es menor porque los datos no identifican directamente a las personas, si la clave está segura, claro. Si está anonimizada, el riesgo de reidentificación debería ser mínimo. Pero también ayudan indirectamente a la integridad, al definir mejor quién puede usar qué datos, y a la disponibilidad, al reducir las consecuencias y el tiempo de recuperación si ocurre una brecha. Vale. Vayamos ahora a algo que usamos todos los días: las contraseñas. El material las llama la primera línea de defensa, pero también dice que son una vulnerabilidad gigante. ¿Qué es lo fundamental para manejarlas bien? Las contraseñas son la llave de nuestra vida digital, ¿no? Y sí, lamentablemente, muchas veces usamos llaves malísimas. El gran problema son las contraseñas débiles. Como 123456 o password. Exacto. O el nombre del perro, la fecha de nacimiento, Colo Colo 123. Es increíble la cantidad de gente que todavía las usa. Los atacantes tienen herramientas automáticas, como ataques de fuerza bruta o de diccionario, que prueban millones de combinaciones por segundo. Y ni hablar del phishing, el engaño para que tú misma les des la contraseña. Hemos visto empresas en Chile comprometidas porque sus empleados usaban contraseñas como Empresa 2024 o cosas así de predecibles. Y eso puede tener consecuencias legales serias bajo la Ley 2196 si lleva una fuga de datos personales. Entonces, ¿cómo debe ser una contraseña fuerte? Una contraseña fuerte tiene varias características. Primero, longitud. Mínimo 12 caracteres, pero hoy en día recomendamos 15 o más. La longitud es clave. ¿Más que la complejidad? Bueno, ambas importan, pero la longitud dificulta mucho más los ataques de fuerza bruta. Segundo, complejidad.
Sí, usar mezcla de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Tercero, aleatoriedad. Que no sean palabras de diccionario, ni patrones del teclado, ni datos personales fáciles de adivinar. Y cuarto, y esto es importantísimo, tiene que ser única para cada cuenta. No reutilizar contraseñas. Ese es quizás el error más peligroso que cometemos. ¿Por qué es tan peligroso reutilizar? Porque si un atacante roba la contraseña de un sitio poco seguro donde te registraste hace años y estas filtraciones ocurren todo el tiempo, va a probar esa misma contraseña en tu email, en tu banco, en tus redes sociales. Y si la reutilizaste, ¡bingo! Accede a todo. ¡Qué miedo! ¿Y cómo se supone que creemos y recordemos contraseñas como J%K8 hashtag LPZ, QEC, atenta C2, G? ¡Es imposible! Es prácticamente imposible para un humano normal, sí. Se pueden usar técnicas como las frases de contraseñas, que son frases largas y fáciles de recordar para ti, y luego modificarlas un poco. O métodos con dados para generar palabras aleatorias. Pero la verdad, Hay una solución mejor. El módulo 2 menciona los gestores de contraseñas. exacto. Esa es la solución hoy en día. Un gestor de contraseñas es una aplicación, como una bóveda digital súper segura. Una bóveda. Sí. Guarda todos tus nombres de usuario y contraseñas de forma cifrada usando algoritmos fuertes como AES. Lo único que tú tienes que hacer es recordar una sola contraseña. La contraseña maestra para abrir tu bóveda. Y esa sí tiene que ser muy, muy fuerte y única. El gestor se encarga del resto. Genera contraseñas larguísimas, complejísimas y únicas para cada sitio web o servicio que usas. Y lo mejor es que las rellena automáticamente en los formularios de inicio de sesión. No tienes ni que escribirlas. Suena muy práctico. Lo es, y sobre todo, aumenta drásticamente tu seguridad. Elimina el problema de las contraseñas débiles y reutilizadas. Además, ayuda a cumplir con políticas de seguridad en las empresas. Hay muchas opciones buenas en el mercado, como LastPass, OnePassword, Bitwarden, algunas hasta gratuitas. Te aseguro que implementar un gestor de contraseñas en una empresa es una de las medidas de seguridad más efectivas y con mejor retorno de inversión. Hemos visto cómo ha ayudado a pymes a evitar caer en ataques de phishing que sí afectaron a otras. Muy bien. Y como capa extra, el material insiste en la autenticación multifactor, o MFA. ¿Qué nos aporta esto? La autenticación multifactor, MFA, o a veces llamada de dos factores, 2FA, es, yo diría que casi obligatoria hoy en día donde esté disponible. Es añadir una capa extra de seguridad más allá de la contraseña. ¿Cómo funciona? Significa que para entrar a tu cuenta, no basta solo con saber la contraseña, algo que sabes. Necesitas probar tu identidad con al menos otro factor. Generalmente es algo que tienes, como tu teléfono móvil. ¿Para recibir un código SMS o usar una app como Google Authenticator? Exacto. O un token físico, una llavecita USB. O podría ser algo que eres, como tu huella digital o tu cara, biometría. La idea es combinar al menos dos de estos tipos de factores. ¿Y por qué es tan crucial? Porque incluso si un atacante logra robarte la contraseña, por phishing, por una filtración, como sea, no podrá entrar a tu cuenta si no tiene también ese segundo factor. Si no tiene tu teléfono para recibir el SMS o tu huella, no entra. Claro, le falta una pieza del puzzle. Justamente. Es una barrera muy, muy efectiva contra el acceso no autorizado. Lo vemos todo el tiempo en la banca online, ¿no? Pones tu clave y luego te pide un código de una tarjeta de coordenadas o un código SMS o aprobar desde la app del banco. Eso es MFA. La recomendación es actívalo en todas las cuentas importantes que lo permitan. Gmail, redes sociales, todo. Perfecto. Entonces, para ir cerrando, si resumimos lo clave que hemos visto del módulo 2, entendimos esos pilares de la criptografía: cifrado para la confidencialidad, hashing para la integridad, firmas digitales para autenticidad e integridad. Correcto. Vimos por qué es tan importante proteger los datos personales aquí en Chile, el papel de la Ley 21.096 y técnicas útiles como la anonimización y la pseudonimización. Fundamental. Y, finalmente, repasamos esa higiene básica pero esencial de las contraseñas. Que sean fuertes, únicas, usar gestores para no volverse locos y siempre, siempre activar la autenticación multifactor donde se pueda. Exacto. Y creo que el mensaje final es que todo esto está conectado, ¿sabes?
La seguridad digital no es una sola cosa, es un ecosistema. El cifrado, la protección de datos, cómo manejas las identidades, las contraseñas, todo suma para que tanto las personas como las organizaciones seamos más resilientes, más fuertes frente a las amenazas que existen hoy y las que vendrán, como el desafío cuántico que ya asoma. Muy claro todo. Y para terminar, como siempre, dejemos una idea dando vueltas, algo para reflexionar que conecta con lo que hablamos. Considerando ese avance de la computación cuántica que discutimos, ¿qué pasos prácticos podrían empezar a dar hoy las pequeñas y medianas empresas en Chile para prepararse de a poquito para un futuro donde quizás el cifrado que usamos hoy ya no sea suficiente? ¿Cuál sería un buen primer movimiento? Con esa pregunta en el aire, les agradecemos mucho por acompañarnos en este análisis detallado sobre criptografía y protección de datos. ¡Hasta la próxima!